Introducción. Clases de ángulos. Los ángulos que se miden en topografía se clasifican en horizontales o verticales, dependiendo del plano en que se midan. Los ángulos horizontales son las medidas básicas que se necesitan para determinar rumbo y azimut. Los ángulos verticales se usan en la nivelación trigonométrica, en estadía y para reducir distancias inclinadas con respecto a la horizontal. Condiciones básicas para determinar un ángulo. Existen tres condiciones básicas para determinar un ángulo. Estas son: la línea de referencia, el sentido del giro y la amplitud. Ángulos exteriores de una poligonal. El ángulo exterior de un polígono está formado por un lado cualquiera y la prolongación del que está a continuación. Los ángulos exteriores, que quedan fuera del polígono cerrado, son explementos de los ángulos interiores. Raras veces resulta ventajoso medir estos ángulos, a no ser que se trate de una comprobación, ya que la suma de los ángulos interiores y exteriores en cualquier estación debe ser igual a 360 grados. Ángulos externos en polígonos regulares. En los polígonos regulares los ángulos externos son iguales y la suma de los ángulos externos del polígono si se cuenta uno por vértice es 360 grados, así la medida del ángulo externo es igual a 360 grados dividido entre el número de lados. Para calcular los ángulos exteriores de cualquier poligonal cerrada se usa la siguiente fórmula. Ángulos exteriores igual 180 grados por n más 2, siendo n igual al número de lados de la poligonal. Método de reiteraciones y o repeticiones de ángulos exteriores. Medida por repeticiones. Consiste en medir el ángulo varias veces, pero acumulando las lecturas, o sea, que el punto que primero se viso se vuelve a ver cada vez teniendo la lectura anterior marcada. Esto tiene por objeto ir acumulando pequeñas fracciones que no se pueden leer con una lectura simple por menores que lo que aproxima el vernier, pero acumuladas pueden ya dar una fracción que sí se puede leer con dicho vernier. Para poder aplicar este método se necesita un teodolito repetidor, es decir, un instrumento que permite repetir la medida del ángulo horizontal acumulando lecturas sucesivas sobre dicho lindo. El valor acumulado se divide por el número de repeticiones. Ambos sistemas de rotación están dotados de sendos tornillos de presión y de coincidencia o tangencia. Lo que se trata de aprovechar con este método es la ventaja de poder multiplicar un ángulo en forma mecánica, obteniendo la lectura del producto de esa multiplicación con la misma precisión que la lectura de un ángulo simple. La precisión del método de repetición aumenta con el número de veces que se multiplica o repite el ángulo. En las primeras repeticiones, la precisión aumenta notoriamente para ir descendiendo después, por lo que se recomienda 5 o 6 repeticiones. Medida por reiteraciones. Con este procedimiento los valores de los ángulos se determinan por diferencias de direcciones. El origen de las direcciones puede ser una línea cualquiera o la dirección del norte. Se aplica este procedimiento principalmente cuando el tránsito es del tipo que no tiene los dos movimientos, general y particular, que permite medir por repeticiones, o cuando hay que medir varios ángulos alrededor de un punto, pero también se aplica con aparatos repetidores. Conviene tomar cuando menos dos orígenes diferentes, o mejor tomar tantos orígenes como líneas que concurran a la estación. Cuando se mide un solo ángulo, se va cambiando la lectura de origen alrededor de toda la graduación, tantas veces como reiteraciones se vayan a hacer. También cada ángulo puede medirse por repeticiones, y en el registro se anotará entonces en cada ángulo la primera y la última lectura. El método se basa en medir varias veces un ángulo horizontal por diferencia de direcciones y en diversos sectores equidistantes en el limbo, para evitar, principalmente errores de graduación. Desarrollo. Primero procedemos a trazar nuestra poligonal cerrada, marcando puntos aleatoriamente, le damos una distancia a los puntos de entre 40 a 60 metros con nuestra longitud de paso, hay que recordar que existen puntos sobre tangente para tener una mayor precisión en nuestra distancia a los cuales igual se marcaron con longitud de paso. Al conocer la poligonal nos dividimos el trabajo, un grupo se concentra en montar y nivelar el tripié, después de eso proceden a montar y nivelar el teodolito para posteriormente continuar con las mediciones intercambiando cada miembro un punto. El otro equipo comenzará a medir con plomada y cinta las distancias de la poligonal. Para obtener mayor precisión se realiza ida y vuelta de las distancias. Para medir la distancia, dos compañeros se colocan en cada punto usando la plomada para mantenerse alineados con el punto, después que el compañero del punto origen se encuentra alineada lo avisa y con ello procede el segundo compañero a alinear con plomada, tensar la cinta y tomar la medida.
El tercero deberá anotar la medida. El procedimiento anterior se debe realizar de punto a punto hasta cerrar la poligonal. Un compañero se encontrará en un punto que será el punto inicio para alinear el lente con el punto. Esto se realiza gracias a que el compañero del punto de inicio lleva una plomada. Al encontrarse alineado leerá el rumbo para que el tercer compañero lleve el registro después de haber realizado esa toma, el compañero que se encontraba en el punto inicio se mueve al otro punto con el que deseamos medir el ángulo exterior, de ahí hay que girar el teodolito por fuera de nuestra poligonal y alinearlo con el otro punto, tomamos el rumbo de esa línea y posteriormente el ángulo, o viceversa, y damos los datos a nuestro compañero que lleva los datos de campo de ángulos. Para una mayor precisión medimos el ángulos 3 veces, los dos compañeros deben estar conscientes de que se van a sumar los ángulos por lo cual hay que realizar a bien la lectura y la resta. Hay dos compañeros en el teodolito, uno que lo opera y otro que anota, ellos deben estar atentos a las mediciones para apoyarse por cualquier circunstancia que suceda. El paso anterior se debe realizar en cada punto hasta cumplir todos los puntos de la poligonal. Con esto habremos terminado de medir ángulos externos de una poligonal por lo cual nuestro trabajo en campo habrá concluido. Datos de campo. Aquí se muestran los datos que obtuvimos. Distancias, ángulos exteriores, rumbos directos e inversos. Así quedó nuestra poligonal cerrada de 7 lados. Cálculos y resultados. Se muestra el cálculo para determinar el error angular y de ahí pasar a compensar nuestros ángulos. Después se calcula el rumbo astronómico calculado. Se toma el rumbo magnético de la línea de base y a esta se le aumenta la declinación magnética. Para encontrar los rumbos de cada línea de la poligonal se procede con el paso de la tabla azul que se muestra en la imagen. También podemos observar el cálculo de nuestras coordenadas de cada punto de la poligonal cerrada. Aquí se muestra el cálculo para determinar nuestra superficie de la poligonal llenando la tabla con los resultados que obtuvimos anteriormente. Por último llegamos a la realización del plano usando todos nuestros resultados. Conclusión. Con los datos obtenidos en la práctica, y las medidas tomadas en campo, a comparación con los métodos anteriormente aplicados en campo, se puede concluir que este método de ángulos exteriores, es casi idéntico al de ángulos interiores, con la diferencia, del sentido en que se miden los ángulos. Además de que este, está un poco sujeto a mala interpretación de las medidas de los ángulos obtenidos. Y, en comparación a los métodos de las prácticas 2 y 3, este método es más exacto. Al tener una referencia casi exacta del punto medio entre cada vértice de la poligonal, se asegura una medición más precisa, añadiendo que el equipo utilizado es muy exacto. Cuando tiene un error de segundos, en cuanto a medición, este se va acumulando al tener 3 medidas que se van sumando, esto nos da un margen de error aún más pequeño. Se puede concluir que es un método igual de exacto que el de ángulos interiores, pero más preciso en comparación a los antes aplicados. Y tiene un error de algunos minutos, que sería de segundos si se hiciera correctamente sin errores, pero siempre los habrá al tener la intervención humana.